tal? Buenas noches, bienvenidos a Zona Cero. Hoy abordamos un formato diferente, es nuestro último programa de temporada. Vamos a hacer un recorrido, un amplio recorrido, por lo que ha sido estas 10 entregas anteriores de Zona Cero. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín. Pues así es, hoy digamos que concluye la primera temporada de Zona Cero y lo hacemos muy contentos de haber descubierto de alguna forma la cara B de algunos temas que estaban en el olvido de muchos murcianos. Yo creo que en ese sentido hay que agradecer a la gente su apoyo, que ha sido mucho a través de las redes sociales, que nos lo han dicho, nos lo han agradecido, que desveláramos todos estos temas tan interesantes. Y hoy vamos a hacer, como tú bien decías, un programa un poquito especial, donde vamos a tener algún colaborador que otro que ha estado con nosotros y donde vamos a abordar algunos de esos temas en formato reducido. Sí, es una especie de Zona Cero Express, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer hoy, haciendo ese recorrido por todos esos casos que hemos visto, los más interesantes, lo más destacado, y yo creo que conviene presentarles ya lo que va a ser esa primera pieza, ¿verdad? Pues sí, vamos a empezar con la primera, que fue para nosotros realmente el primer trabajo que hicimos en Zona Cero, un lugar que fuimos en 6 ocasiones, fue un lugar que a nosotros nos enganchó, nos atrapó, porque es realmente misterioso y muy atractivo. Se encuentra en el Parque Regional de Sierra Espuña y el Hospital Maldito de Sierra Espuña. Pues así es, esa primera pieza que vamos a ver ahora, ese primer resumen, es ese hospital antituberculoso, ese hospital maldito de Sierra Espuña, en el que, como Antonio dice, nos adentramos por varios días de rodaje y en el que nos llevamos alguna sorpresa nosotros y algún susto que otro, alguna de las colaboradoras que nos acompañó. Por lo tanto, no les enredo más, les damos paso ya directamente a esa pieza sobre ese hospital maldito de Sierra Espuña. Venimos a este viejo hospital persiguiendo una misteriosa presencia que parece seguir recorriendo sus pasillos, leyenda que se ha solapado a la oscura historia del lugar. Veamos qué hay de cierto en ello. El Sanatorio Antituberculoso de Murcia, o Sanatorio de Sierra Espuña, como también se le llama, quizás sea uno de los edificios que está envuelto en esa serie de interés, por una parte histórico-artístico, de interés social, pero también ese tipo de interés que genera pues un lugar donde han convivido, donde han muerto mucha gente, muchas personas, y además ha generado pues una serie de leyendas que han llegado prácticamente hasta la actualidad. Cae la noche en Sierra Espuña. El edificio se transforma, cobra una nueva identidad. Todo un reto para los sentidos, y les aseguro que es muy difícil no dejarse llevar por el miedo. Dos personas se van a enfrentar a un recorrido en solitario por este hospital abandonado. Aida y María José inician su particular recorrido en el hospital. Aún no lo saben, pero les depara más de una sorpresa. ¡Ay, mira lo que se ve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Está pasando de verdad. Que sea verdad o que no sea verdad no tiene nada que ver con cómo el sujeto perciba esa verdad. Es la primera vez en mi vida que veo yo algo así. La psicoimagen es un experimento relativamente sencillo. Consiste en colocar una cámara de televisión encima de un trípode para que no se mueva y conectar la cámara a través de un cable BNC directamente al monitor. Lo que hacemos es enfocar directamente la pantalla y grabar durante 2 minutos aproximadamente esas fluctuaciones que provoca esa retroalimentación. Lo que vamos a hacer en este momento es poner a grabar la cámara y dentro de 2 minutos vendré a apagarla y posteriormente lo que haremos es analizar todo ese tipo de imágenes. Dejamos actuar la cámara frente al monitor. Después analizaremos los resultados en nuestro laboratorio de imagen y sonido. Estamos utilizando el PSB-7, más conocido como Spirit Box, caja de fantasmas, caja de espíritus. Este aparato lo que hace es un rastreado de frecuencias, tanto a nivel de FM como AM, buscando una frecuencia de vacío, un ruido blanco que se llama, para intentar captar en vivo y en directo lo que sería una psicofonía clásica.
Antonio lleva a cabo una serie de fotografías utilizando iluminación ultravioleta. A primera vista no conseguimos apreciar nada extraño, solo curiosas formas en las paredes que podrían parecer rostros tal vez. Cuando llevas unos minutos paseando por aquí, rodeado de la más completa y absoluta oscuridad, llegas a tener la sensación de estar perdido. Eso os lo aseguro. Intensos recuerdos los que trae esta pieza de Sierra Espuña, esta pieza documental. Antonio, fueron momentos vividos realmente intensos, ¿a que sí? La verdad que sí, sobre todo las imágenes que hemos podido ver de esas dos personas que colaboraron en el programa. Lo que ellas vieron fue lo que nosotros íbamos buscando, ¿no? Fue lo que sobre todo nos resultó sorprendente, ¿no? de aquel reportaje. Un lugar que por otra parte, bueno, pues como ya hemos comentado, como ya también hemos visto, es un lugar que se encuentra en un estado, bueno, pues un poco ya lamentable, y uno de los mayores peligros que hay precisamente es el estado en el que se encuentra el edificio. Así es. Edificio que hemos podido ver de día, de noche, desde el aire, atardecer con imágenes de visión nocturna, en ultravioleta. Es decir, creo que ha sido la primera vez que este Hospital Maldito de Sierra Espuña se ha visto desde tantos prismas distintos. Así es, yo creo que en este sentido es el cóctel perfecto, oscuridad, silencio, para pasar miedo, así que en este sentido se consiguió y lo hemos podido ver. Y pues también hay una cosa que me encantó de este lugar, es el espacio tan enorme que es el edificio en sí. Sí, son 3 plantas, sótano, y difícil de recorrer, y bueno, pues complejo, por eso nos llevó tanto tiempo quizá, ¿no?, el hacer este pues ahora, Benjamín, si te parece, podíamos ver o recordar un capítulo que a mí me fascinó, que fue el de Caravaca. Pues sí, es fascinante, y después lo vamos a comentar con nuestro compañero, con Manuel Martínez Marco. Así es, vamos a verlo. Caravaca de la Cruz, ciudad santa de la cristiandad. Aquí se guardaba con extrema devoción una reliquia muy querida por todos los caravaqueños. Sin embargo, una fría noche de invierno, esa cruz desapareció. Alguien la robó y nunca más se supo cuál fue su paradero. Fue la noche del 13 al 14 de abril del año 1934, martes de carnaval, cuando se produjo el robo, que bueno, conmocionó efectivamente a la población. Los protagonistas de la desaparición de la cruz fueron, entre otros, el capellán del santuario, Ildefonso Ramírez, su hermana, quien descubrió el robo, y el juez encargado del caso, Manuel Martínez, cuya muerte violenta impidió encontrar a los verdaderos culpables. En los primeros minutos de conocerse el robo, la hermana del capellán descubre que la reliquia de la Vera Cruz de Caravaca no se encuentra en el altar. Baja apresuradamente, habla con el hermano en una parte. Le confirma que la reliquia de la Vera Cruz ha desaparecido. Al llegar a la iglesia del pueblo, cuenta a su hermano lo que ha visto. Juntos suben hasta el santuario. Los ladrones han utilizado varias herramientas para acceder desde la puerta de San Lázaro al interior. El capellán y su hermana acceden por la puerta principal y descubren el estuche relicario tirado en el suelo. La cruz de Caravaca ha desaparecido. El juez empieza a recibir en toda clase de presiones, lo cual hace que la Audiencia Territorial de Albacete, a la que pertenecía la justicia murciana entonces, sustituya al juez León Pizarro por otro, y entonces toma posesión como juez sustituto un abogado local, don Manuel Martínez Alcaína, el cual quizás se extralimita en sus funciones y sigue investigando, y además hace público que en muy pocos días estará en condiciones de decir a ciencia cierta quiénes fueron los ladrones de la cruz. La llegada del juez Manuel Martínez sirve para impulsar el caso, pero el magistrado desconoce que está siendo vigilado muy de cerca. Eso motiva que un día, cuando sale del juzgado y se dirige a su casa, sea asesinado por un tal José Luelmo, que en aquel momento es apresado. Cuando el juez vuelve a su casa, es tiroteado hasta la muerte. Esta persona es tiroteada a plena luz del día
en Caravaca, muere en el acto y es tiroteada por nada menos que el hermano del alcalde de Caravaca. Con la muerte del juez, se desvanecen definitivamente las esperanzas de resolver el caso. Yo pienso que, y muchos piensan conmigo, que la propia Iglesia utiliza el robo para proteger la reliquia. Una reliquia tan importante para la Iglesia y para la cristiandad no se puede arriesgar a lo que iba a suceder, que la Iglesia, fina de olfato, intuía que podía pasar, ¿no? El robo de la cruz de Caravaca, un tema intrigante que sigue haciendo mella todavía en esa población. Tenemos con nosotros a un invitado que habéis visto a lo largo de estas ediciones de Zona Cero, habitualmente en ese formato que llamamos La Caja Negra, y que hoy está con nosotros aquí, Manuel Martínez Marco, de la web descubriendomurcia.com. Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. ¿Qué opinas tú sobre que este tema del robo de la cruz de Caravaca siga siendo tema tabú en esa población precisamente después de tantos años? Es que es normal, Benjamín, porque es la reliquia, es el símbolo de identidad de la ciudad de Caravaca, y es normal que los vecinos tengan aún recelos. Ha pasado mucho tiempo, pero es normal que aún haya muchas cosas en el misterio, haya muchas cosas un poco tapadas. Es posible que hay muchas teorías, muchas hipótesis, y la gente, bueno, eso lo ha dejado un poco estar, han pasado los años, pero bueno, la historia sigue ahí, el misterio sigue ahí. Manuel, sobre las varias hipótesis que hay sobre el robo, ¿por cuál te inclinas tú? ¿Algo más el tema de que fue robada por la propia Iglesia o bien la otra parte que se habla de que en fin, era una forma de proteger, que la robaron en sí? Sí, la verdad es que si nos centramos en lo que es el tiempo en el que fue el robo, un tiempo muy convulso con la guerra civil por ahí ya cerca, lo más normal es que la Iglesia protegiera lo que es la reliquia, lo más lógico, y que un poco, en cierto modo, pues inventara todo eso del robo y tal. Lo más normal es que la Iglesia sí quisiera proteger de alguna manera. Y también se habla de que esa propia cruz que fue robada volvió a Caravaca. ¿Puede ser cierto eso? Puede ser cierto, o puede ser cierto también que nunca salió de Caravaca. Es posible que nunca saliese. Es posible que todo fuera un poco una trama, e incluso hay teorías, investigadores que apuntan que la reliquia actual, que llevará unos 75 años más o menos entre los caravaqueños, puede ser la misma que la que se robó, que llevaba cerca de 700 años en la Ciudad Santa. Pues Manuel, no te muevas de aquí, vamos a seguir, vamos a continuación a ver ese otro resumen del crimen de las Tres Copas y seguimos comentándolo contigo. Perfecto. La playa de Henares, en Mazarrón, esta esconde un terrible misterio. Una familia del norte, 3 hermanos, un largo viaje y un final fatal, cuyas piezas siguen sin encajar muchos años después. Los protagonistas del misterio de las Tres Copas son los hermanos Pérez de Nanclares, miembros de una acomodada familia de La Rioja que habían perdido su fortuna en pocos años. Esto se trata de una familia procedente de La Rioja, de Haro, una familia acomodada. Bueno, son 3 hermanos solteros, proceden del norte de España, tenían negocios en Bilbao, en Madrid, La Rioja. Se deshacen de todo, venden lo poco que les quedaba. Ellos se vienen aquí, se vienen sin pertenencias prácticamente, una sola maleta. Tienen previsto, digamos, un suicidio. Sus últimas horas las dedican a recorrer las playas con la excusa de buscar una vivienda donde pasar los veranos. Hacen un combinado, un cóctel mortal de alcohol y sal de acederas que, bueno, produce una reacción mortal. Al parecer su intención era tomar el cóctel, introducirse en el mar y allí pues acabar sus días. Poco antes de su muerte, avisan a sus parientes de que piensan viajar al extranjero. Los hermanos llevan consigo una pequeña maleta de la que no se separan en ningún momento. Ahí lo que no cuadraban lógicamente eran las cuentas, porque había 3 copas,
solo 2 cadáveres. Finalmente se determina que la tercera copa pertenecía a la hermana mayor, a la tercera víctima de este suicidio. Y entonces ahí es donde empiezan a surgir todas las especulaciones, ¿no? Tras inspeccionar la escena del crimen, la policía encuentra 3 copas y una factura que confirma la compra del producto que han usado como veneno. Pero en el lugar no hay rastro de la hermana mayor. El problema que se mantiene hasta la actualidad es determinar o descubrir qué sucedió con aquella tercera víctima, qué sucedió con la hermana y si realmente se metió al mar o no se metió. Una última copa entre 3 hermanos que sella el destino final de una familia arruinada. En cuanto a Marina, el hallazgo de su carnet de identidad en el agua refuerza la idea de que se ha ahogado en el mar. Todos los elementos, en mi opinión, se van encajando de forma perfecta hacia la hipótesis del suicidio colectivo. La ausencia del cadáver de Marina alimenta todo tipo de rumores en la sociedad de entonces. Un extraño viaje que 60 años después de los hechos continúa siendo un misterio sin resolver. Intrigante, intrigantísimo este crimen de las 3 copas, porque, Manuel, ¿se le puede llamar crimen? Yo creo que no. Yo creo que no fue un crimen. Yo creo que fue un poco un pacto que llegaron estos 3 hermanos para quitarse de en medio. Eran gente un poco peculiar y yo creo que orquestaron todo esto un poco para irse, yo creo que a lo grande o como ellos pensaban, ¿no? Pero no me gusta a mí hablar de crimen, no creo que fuera un crimen. Entonces, Manuel, si no fue un crimen, el tercer cuerpo, ¿dónde está? ¿Dónde fue el producto de que las corrientes se lo llevaron o realmente fue un crimen de esa tercera persona, de la hermana, que lo orquestó para poder quedarse con los bienes de los 2 otros hermanos? Claro, es que la hipótesis del crimen surge cuando no aparece el tercer cuerpo, ¿no? Porque si tuviéramos los 3 cuerpos en la playa no estaríamos aquí hablando sobre el crimen de Mazarrón, ¿verdad? Sería un suicidio, en este caso, colectivo. Entonces, ¿no? sí. Entonces yo creo que realmente este cuerpo desapareció en el mar. Al final la única que consiguió completar el círculo, ese círculo negro, ¿no? del suicidio fue pues esta hermana, creo que era la hermana mayor, que consiguió adentrarse en el mar y yo creo que las corrientes se llevaron el cuerpo, aunque hubo una investigación seria con buzos que intentaron ver si encontraban el cadáver, no se encontró. Yo creo que no fue un crimen y que ese cuerpo se lo llevó el mar. Pues de Mazarrón nos vamos a venir hasta Murcia, hasta la ciudad de Murcia, pero haciendo un viaje en el tiempo para trasladarnos a la Murcia de 1896 y recordar, en esta ocasión sí, el crimen de la Perla. Josefa Gómez, de solo 32 años, más conocida como La Perla, era la joven y lozana propietaria, junto a su marido Tomás Huertas, de una modesta pensión de huéspedes ubicada en pleno centro de la ciudad. El conocido como crimen de la Perla convulsionó la Murcia de finales del siglo XIX. La pena de muerte les parecía una excesiva condena para Josefa Gómez. La tensión se palpaba en las calles y unos 12.000 murcianos se echaron a las mismas para acompañar a la Perla hasta sus últimos momentos, hasta el preciso instante de su ejecución mediante garrote vil. Y esta es la foto de ese preciso instante. Bueno, pues a Josefa se le acusa de envenenar al marido y además de envenenar también a la criada que regentaba pues, la conocida pensión de la Perla. Una teoría en la que uno de los huéspedes de la pensión tenía algún tipo de relación sentimental con Josefa y entonces se pusieron de acuerdo para el envenenamiento. Para la historia queda el papel que desempeñó Vicente, aquel huésped extraño al que acusan también de cómplice en el asesinato y el que pasará el resto de su vida en la cárcel, lo condenarán a cadena perpetua. El marido de Josefa era una persona de temperamento fuerte y por ello este huésped que estaba en la posada de la Perla le recomienda a Josefa que le dé un medicamento, estricnina se llama, para que le calmase los ánimos al marido de Josefa.
Tomás se echó a la calle como de costumbre. Un grupo de amigos lo aguardaba en la plaza de Santo Domingo. Cuando ya había recorrido algunas calles, comienza a sentirse mal y decide dar la vuelta para regresar a la pensión. Josefa fue detenida tras el primer interrogatorio. Confesó que Vicente del Castillo, huésped de la pensión y por lo visto amante de Josefa, le había aconsejado administrar a su marido cierta cantidad de estricnina para aplacar sus celos. A Josefa, desde el primer momento, los murcianos la consideran inocente. La ejecución, el 29 de octubre, Josefa fue trasladada al patíbulo en una carreta. Arrepentida y santificada, ha entregado el cuello al verdugo y su alma a Dios. Existe una fotografía tan desconocida como célebre dentro del panorama criminal murciano de todos los tiempos, en la que vemos el momento exacto en el que Josefa es ajusticiada. Pues Josefa Gómez murió a garrote vil en 1896, última ejecución pública de España, probablemente porque ya entrábamos en una época en la que hacer este tipo de ejecuciones y públicamente era casi algo del medievo, ¿verdad? Totalmente. Además, yo creo que el capítulo más negro de la historia de la ciudad de Murcia, ejecución a garrote vil de Josefa. Yo creo que lo más reseñable de todo es que el pueblo de Murcia estuvo al pie del cañón, siempre estuvo en contra de que se llevara a cabo esta ejecución, la última ejecución pública en España. Yo creo que lo más reseñable es que Murcia no quería que en sus anales quedase recogido que aquí el Estado ajustició por última vez públicamente a una persona. En definitiva, Manuel, fue un crimen pasional, donde hubo un acto de celos, de amor, y Josefa fue ejecutada por este principio, ¿no? Sí, ahí tiene la historia, tiene su punto más sensacionalista, ¿no? Con este invitado del hostal, de este huésped que parece ser que se especulaba que podía tener algún tipo de relación con Josefa, y ahí pues es un poco lo más sensacionalista. Yo creo realmente que lo que le pasó a Josefa es que se le fue la mano con él. Que ella no quería matar. Ella no quería matar a su marido, ella solamente quería un poco que se calmase un poco, era un hombre muy tempestuoso y bueno, yo creo, y se le fue la mano con la estricnina, y ahí tenemos a Josefa cometiendo un crimen y a Josefa en el patíbulo. Así es. Y de un crimen por pasión a una extrema pasión por la fe nos vamos a ir, porque vamos a recordar qué fue de la Santa Inquisición en Murcia, la Santa Inquisición que hizo de las suyas también aquí en la región, y vamos a ver qué fue de ese episodio de Zona Cero sobre esta entidad cristiana. Durante más de 350 años, la Santa Inquisición sometió a juicio a brujas, a herejes y a todo aquel que se oponía a la doctrina moral impuesta por la Iglesia. Durante su visita a Murcia en 1488, la reina Isabel la Católica mostró su deseo de implantar la Inquisición en las tierras murcianas. La Santa Inquisición llega a Murcia de la mano de los Reyes Católicos tras la liberación de Granada, e inmediatamente pues se constituye en una temible institución murciana que además durante los próximos siglos, los siglos siguientes, tendría como foco de actuación y como símbolo principal sus instalaciones que estaban ubicadas frente al Puente Viejo de Murcia. El tribunal se asentó en un antiguo alcázar construido en época de Enrique III y reedificado en 1748. El edificio, sede actual del Colegio de Arquitectos, fue durante siglos testigo de los juicios por herejía y por actos en contra de la moral de la Iglesia. Durante la presencia de la Santa Inquisición en la región de Murcia se levantaron cadalsos en plazas como Cardenal Belluga, Santo Domingo, San Bartolomé y Santa Catalina, donde nos encontramos justamente ahora. En apenas 11 años, en el periodo que comprende desde 1557 a 1568, aquí acabaron con la vida de 154 personas.
Entre las ejecuciones más célebres de la Inquisición en Murcia figuran los ajusticiamientos del 12 de febrero de 1559, cuando una treintena de murcianos pereció entre llamas, y las del 15 de marzo de 1562, con otros 23 herejes quemados en la hoguera. La Santa Inquisición se ubicó aquí en la región de Murcia en diversos enclaves. Uno de ellos fue justamente en este lugar en el que nos encontramos ahora, la Plaza de las Callitas, en Alcantarilla. Este edificio que tenemos a mis espaldas fue durante más de 400 años el tribunal comarcal por el que pasaron brujos, herejes, judíos, todo tipo de personas que en aquella época, en aquel momento, se supone titubeaban con la brujería. En 1722 fueron quemados, acusados de favorecer el judaísmo, los portugueses Meló y Mari Chaves. En las efemérides de Murcia, en 1720, aparece la figura, en el archivo municipal de nuestra ciudad, la figura de Mari Chaves y Melo, dos portugueses que vivían en Murcia, judaizantes, y que fueron castigados como tales. A pesar de los numerosos procesos que realizó el Tribunal de la Inquisición en el Reino de Murcia, los autos de fe y las ejecuciones públicas fueron decayendo durante el siglo XVIII. La llegada de las corrientes liberales a España provocó que en 1834 la regente María Cristina suprimiera definitivamente la Inquisición en España. Bueno, pues ya lo han visto, la Santa Inquisición se quedó a gusto, hizo de las suyas también aquí en Murcia. ¿No es así, Manuel? Pues sí, porque Murcia era una ciudad importante y tenía un tribunal de la Santa Inquisición muy potente y bueno, pues sí, la Inquisición hizo mucho daño en la ciudad de Murcia y bueno, fueron muchos los que pasaron por la hoguera, en la plaza de Santa Catalina, en Santo Domingo y en otras plazas de la ciudad. Yo recuerdo que este ha sido uno de los casos que Antonio más me ha impresionado. Sí, yo lo recordaba y hablaba con Benjamín, que ha sido el que más me ha hecho reflexionar, sobre todo por pensar en el dolor de aquellas personas, las muchas personas que murieron de forma injusta, ¿no? Es que es una historia como muy olvidada Eso te iba a preguntar, ¿es tan atractiva como olvidada realmente, no? Sí, en la ciudad de Murcia sí, y en el reino de Murcia que era. Sí. Es una historia que a lo mejor queda mucho por descubrir. Y bueno, como todo hay mucha documentación oficial y tal, es fácil darte cuenta del sufrimiento y del dolor que pasaron muchos murcianos por una simple acusación que podría ser cierta o no, pero... Y ahora una pregunta curiosa. ¿Por qué tanto miedo, digamos, de la población en general al tema que nos ha sucedido en Zona Cero? Abrirnos las puertas porque no quieren recordar el pasado de lo que es la Inquisición en Murcia. ¿Por qué ese miedo, Manuel? No sé, yo creo que queda un poco en el subconsciente de las personas, ¿no? Hay momentos en los que estás viviendo casos dramáticos en tus calles, en tu ciudad, y la gente tiende a olvidarse de eso. Y bueno, pues van pasando los años y al final pues se va olvidando y hay que empezar a rescatar documentación, a rescatar un montón de archivos para realmente descubrir que sí que es cierto que la Inquisición en Murcia estuvo, que murieron muchísimas personas y que realmente fue una cosa potente. Un genocidio realmente. Bueno, toda regla. Sí, duda, sí, se podría decir así, se podría decir, sí. Pues vamos a seguir con este periplo por las leyendas y por los misterios de la región de Murcia y vamos a irnos ahora desde la Santa Inquisición hasta la zona de la Unión. Nos aproximamos a la costa y vamos a descubrirles un hostal que está marcado por el crimen y por la leyenda de una presencia fantasmal, el Hostal El Cónsul. El 16 de julio de 1977 se inauguraba en La Unión un hostal que iba a ser muy conocido, tristemente, años después. Se llamaba el Hostal El Cónsul, este lugar en el que nos encontramos. Aquí fue encontrado el cuerpo sin vida de Alfonso Martínez Saura. Fueron 63 las puñaladas que le dieron a su cuerpo, se ensañaron con él. Ese crimen, ese asesinato de Alfonso Martínez Saura fue justamente aquí. Juan Carlos nos guía a través de sus percepciones por este siniestro lugar.
Bueno, Juan Carlos, llegamos a esta habitación. ¿Tienes alguna sensación especial aquí? Sí, es diferente al resto de las habitaciones. Yo cuando he entrado es una energía más densa y está como alterada. Aquí hay algo ahora mismo. Yo le estaba preguntando que qué necesitaba, porque la veía como alterada. Es una mujer. Y entonces me venía como que os vayáis. Era como que os vayáis, algo así muy fuerte, ¿no? La presencia femenina que nuestro medium percibe en esta habitación quiere que nos vayamos. Él se quedará solo en el baño, hablando con ella. Llevamos a cabo una sesión fotográfica utilizando espectro de luz ultravioleta. Algunas de esas fotos son realmente curiosas. Creo que tenemos una foto muy interesante de esta perspectiva, de esta sala, en la que además Juan Carlos, en aquella parte hacia la que hemos tirado la foto y en la que vemos esta anomalía que podemos ver aquí, cae justamente en la zona en la que Juan Carlos ha indicado que tenía sensaciones. Se ve una cara perfectamente. Benjamín, ¿me escuchas? Voy a introducirme hacia el patio, que anteriormente había una cama, y ir hacia allá. Intentamos mantener la calma en un lugar que a ambos nos provoca estupor. Creo que es algo que antes Juan Carlos nos ha dicho. Es decir, estamos en este edificio desde hace ya unas cuantas horas y en ningún momento hemos visto nada, pero sí que es verdad que la sensación de estar siendo observado es constante. Pues pasamos unas largas jornadas de rodaje también en el Cónsul e intentamos desentrañar ese misterio de esa presencia, pero sobre todo intentamos descubrir qué fue de Alfonso Martínez Saura y de ese crimen tan atroz que sufrió. Manuel, cuéntanos un poco de esos detalles. Pues el crimen del cónsul realmente es espeluznante, ¿verdad? Se encuentra el cuerpo de Alfonso, se lo encuentra lleno de puñaladas, en el más misterio absoluto, y pues empiezan un montón de especulaciones sobre el mismo personaje, sobre este cónsul y sobre el lugar donde estaba ubicado ese hostal, que no se sabe muy bien realmente a qué se podría dedicar. Manuel, tú en este reportaje estuviste en pleno, tuve la suerte, de principio a fin, como estuviste con el equipo de Zona Cero. Y la pregunta que te quería cuestionar, ¿realmente el cónsul fue un hostal o era otro negocio? Antonio, cuando llegas allí, cuando estuvimos allí, y tú ves el lugar donde estuvo ubicado, ves que está en medio de la nada, es difícil creer que allí se podían alojar huéspedes, digamos, ¿no? Porque sí, está un poco cerca de Cartagena, está un poco cerca del Mar Menor, pero en un campo totalmente deshabitado. Entonces, eso incita a pensar. Que luego era también, una sala de fiestas más que un hostal, sí. ¿no? Y además, un poco se confirma, con el testimonio de muchos vecinos, de gente con la que estuvimos por allí, que nos comentaba cosas sobre aquello, y entonces se confirma un poco que tenía un tráfico de gente un tanto peculiar. Sí, que tenía una cara realmente, ¿no? Totalmente. Así es. Pues de un crimen en La Unión a un crimen en la ciudad de Murcia. En esta ocasión, una niña de 12 años como protagonista. Piedad, la pequeña envenenadora. Descubran por qué nos sorprendió tanto este personaje olvidado de la ciudad de Murcia. Nos situamos en la ciudad de Murcia, en la familia Martínez del Águila, y en particular en una de sus hijas, Piedad, una niña de solo 12 años, un rostro angelical con un inquietante punto de perversión en la mirada. Las crónicas de la época la describieron como extraña, irónica, juguetona, viva de pupilas y muy asustada. El día 4 de diciembre de 1965 fallecía misteriosamente la más pequeña de la familia, María del Carmen Martínez, de 9 meses de edad. El médico diagnosticó muerte por meningitis, pero 5 días después, el 9 de diciembre, muere el que ahora es el hermano más pequeño, de 2 años. También se echa la culpa a la meningitis. Cuando se muere el segundo,
Dentro de una misma familia, pues el médico considerará, dirá, bueno, pues puede haberse contagiado del pequeño. Claro, ya empezamos a quedarse cuando se muere el tercero y todos en un plazo de 5 días. Las 3 muertes consecutivas de 5 en 5 días y de orden ascendente en edad de los más pequeños no parecen casuales. El día 4 de enero de 1966 muere el cuarto hermano, al que le tocaba por ser el menor, Andrés, de 5 años. Los datos de toxicología de Madrid, de las muestras de las vísceras de los cuatro hijos de los 4 hermanos fallecidos, se determina que la causa ha sido por envenenamiento. Lo primero que hace es detenerse a los padres. Sin embargo, no por ello Piedad, de 12 años, se vio libre de sospechas, ya que era la que más tiempo pasaba con sus hermanos pequeños, cuidándolos, y estaba con ellos en el instante en que fallecieron. Pero ella iba eliminando molestias. El bebé fuera el primero, luego la de 2 años también, luego el de 4. Fue un inspector el que enlazó el cianuro presente en un matarratas hallado en la casa con el cloro de unas pastillas que la menor manejaba asiduamente para limpiar metales, lo que permitió resolver el caso. En la casa había matarratas porque habría ratas y dijo, si mata a las ratas, mata a un bebé. Esto es cuestión de dosis. Y luego pues el cloro, que seguramente vería que en el bote donde había, decía ya una calavera, cuidado, muy tóxico, unas pastillas de cloro que utilizaba para limpiar los metales y la plata, y dijo, pues esto mezclándolo me lo llevo para adelante, seguro, y no se equivocaba, vamos. Caso que ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes casos de sucesos de toda la historia, ¿no? Piedad Martínez del Águila no solamente entró en la historia negra del crimen de España, sino también en la historia negra del crimen de la región de Murcia. Con solo 12 años, Manuel, esta niña se convierte en una asesina de leyenda ya en Murcia. De leyenda y con un pasado detrás importante, de matar 4 hermanos. No se sabe muy bien qué le pasó por la cabeza a esta chica, si fue una mezcla de inocencia o de perversidad, pero el caso fue demoledor para la prensa y para la crónica negra, no solo de Murcia, sino de toda España. ¿Sí? Bueno, se dice que Piedad sigue viva. Y Piedad puede seguir viva. Puede seguir viva. Aproximadamente podría tener 61 años, ¿no? Sí. Piedad es una psicópata en toda regla. Sí. Una psicópata se mantiene en el tiempo, ¿no? O sea que una persona sí, que seguramente ha matado con 12 años puede seguir haciéndolo con 60, ¿no? Sí, no lo sabemos, ¿no? De momento no tenemos noticias ni de que siga viva ni muerta. Es verdad que fue recogida por las monjas de las Oblatas, era menor de edad, el proceso judicial al que ella se sometió, fue de aquella manera porque era una menor, y acabó recogida con estas monjas, y imaginamos, y ahí se pierde la pista totalmente, imaginamos que cuando hizo la mayoría de edad, pues saldría a la calle, o sea que seguramente o posiblemente en la ciudad de Murcia o en los alrededores puede que esté Piedad, aún con 61, 62, por ahí paseando. Es posible que nos hayamos cruzado alguna vez, Antonio. Puede ser, así es. Pues Manuel Martínez, director de la web descubriendomurcia.com, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. No solamente en el programa de hoy, sino en toda esta temporada de Zona Cero. Ha sido un placer y seguiremos viéndonos con toda seguridad. Espero que sí, ha sido un placer conoceros y colaborar con vosotros. Nosotros vamos a continuar con nuestra siguiente pieza en este recorrido por la temporada de Zona Cero y vamos a descubrir qué fue de la Iluminada de la Algaida. Nacida en 1876 en el lugar conocido como Casa Piccolo, la infancia de Francisca poco tenía que ver con lo que luego viviría. Todo cambiaría para Francisca y para las gentes de la zona el día que ésta tuvo lo que ella misma llamó como una revelación. Fue en una zona conocida como Torrejunco. Allí la Kika tuvo una visión de la Virgen María.
ella no podía hacer esa misión que le estaba pidiendo la Virgen porque ella no sabía ni leer ni escribir. La Virgen le contesta que no se preocupara, que ella la prepararía y que seguiría recibiendo instrucciones de una manera lenta y progresiva. Tras la visión, Francisca llega al pueblo diciendo a todo el mundo lo que le había sucedido, pero en un primer momento no fue creída. Fue el discurso utilizado, el vocabulario con el que expresaba lo que la Virgen le había dicho, lo que pronto llamó la atención de sus vecinos. Y es que, teniendo en cuenta que Francisca era analfabeta, el lenguaje que utilizaba parecía no salir de ella. Iluminada es quizás la mayor adivina que ha tenido la historia de Murcia. Algunas de las profecías de Francisca en 1900 sonarían a ciencia ficción, pero tal vez hoy ya se pueda constatar que acertó de pleno en muchas de ellas. Y es que respecto al mundo futuro, llegó a afirmar que en el año 2000 muchas cosas cambiarían. Se verían nuevas enfermedades, cambios en el clima, falta de respeto de hijos a padres. Habría enfermedades en las frutas, la gente daría la espalda a la iglesia, los ríos se secarían. ¿Les suena todo esto? Tanto es así que sus pronósticos se cumplieron hasta muchísimos años después de muerta. Fue en el periodo comprendido entre la primavera y el verano del año 1900 cuando los éxtasis y visiones de Francisca tuvieron mayor calado entre las gentes de la provincia de Murcia. Es entonces cuando es apresada por las fuerzas de orden público. Un día de octubre de 1932, sus familiares la echan en falta. Les extraña que haya salido de casa sin un rosario y escapularios de los que nunca se separaba. Tras horas desaparecida, aparece el cuerpo sin vida de Francisca. Había sido arrastrada por el agua hasta la zona del rastrillo de la Noria, en la acequia principal del Orquí, la del Tío Rapao. En su acta de defunción consta: muerte por ahogamiento. La Iluminada de la Algaida ha sido un capítulo también aparte dentro de Zona Cero. Creo que tanto a Antonio como a mí nos sorprendió descubrir la biografía de una mujer olvidada por el tiempo y por la historia. ¿Verdad, Antonio? Sí, aparte un tema que está muy presente porque es una pedanía muy cerquita de Murcia, ¿no? Y que ahí en esa pedanía la gente lo conoce a la perfección y hay muchos adeptos a la Iluminada, ¿no? Muchas personas que la siguen y que están realmente la tienen como una persona muy importante y la siguen. Lo curioso del tema es que fue un periodista de Madrid quien de alguna forma desveló toda esta información y le dio luz, ¿no? ¿No es así? Sí, porque si no hubiera sido por ese periodista que a principios de 1900 escribió ese artículo para la revista Alrededor del Mundo, pues quizá toda la historia de la Iluminada se hubiera disipado en el tiempo, se hubiera perdido y no hubiéramos tenido más que el testimonio oral. El testimonio oral muchas veces nos conduce a, bueno, pues a la creación de una leyenda. Sí. Pero que la leyenda, pues en muchos casos, suele tener partes de verdad, partes de mentira. Al existir una base documental, con ese artículo que comentaba, pues tenemos, digamos que una base sólida para conocer al personaje. Lamentablemente, la pena es, digamos, que parte de los lugares donde se produjeron esas apariciones, pues han desaparecido, esos palmeras, los limoneros, las casas, pero lo que sí es cierto que todavía queda perfectamente el lugar donde apareció muerta la Iluminada, y se puede, hoy en día hay una noria ahí perfectamente, sí. Y se puede visitar. Sí, la noria del Tío Rapao, con ese rastrillo que todavía está, a donde fue a parar, o frenarse, mejor dicho, el cuerpo de la tía Kika, como también se la conoce. Benjamín, te invito a ver uno de los temas que a mí también me sorprendió mucho y me gustó muchísimo por el lugar físicamente que se produjo, que es los rodeos, ¿no? Unas extrañas huellas que aparecieron que de alguna forma dejan entrever que puede haber vida en el más allá. En el verano de 1978, el árido paisaje del desierto de los Rodeos en Ceutí fue testigo de una serie de extraños avistamientos en el cielo que llamaron la atención de los expertos en ufología.
El hallazgo de 7 extrañas huellas en un sendero puso en alerta a los miembros del Centro de Investigación de Fenómenos Extraños. Unas inquietantes huellas que no se relacionaban con ningún animal conocido y que presentaban un extraño aspecto con 3 pezuñas marcadas sobre una base plana. El caso atrajo hasta el lugar a 2 investigadores que trataron de determinar la procedencia de las muestras sin éxito. La historia de la huella comienza el 13 de agosto de 1978. Un grupo de investigadores, en este caso del Centro de Investigación de Fenómenos Extraños, CIFE, se desplazan a la zona de Los Rodeos, que es una zona que pertenece a Campos de Río, pero está muy próxima a Ceutí, porque en noches anteriores ha habido denuncias de avistamientos ovnis en la zona. Van mirando el horizonte y uno de los miembros del grupo se da cuenta que en el suelo, a la orilla de un camino, aparecen una serie de extrañas huellas. Los investigadores acotan y limpian la zona donde han hallado las huellas no humanas. En un primer reconocimiento, comprueban que el desconocido individuo ha dejado hasta 7 huellas en el lugar. Todas son aisladas con cuidado para no estropear las evidencias. Es una huella que tiene aproximadamente unos 14 centímetros de largo y bueno, está formada por 3 dedos, sería como 3 dedos, luego tiene como la parte de la planta partida en 4 trozos, hay 2 intermedios y 2 en lo que formaría el talón, y por lo tanto es como si viésemos una cruz. Esa cruz formaría como 4 abultamientos que son lo que en negativo daban la mayor profundidad en la huella, y luego teníamos los 3 dedos en la parte delantera. Con los datos obtenidos, los investigadores regresan a su base, donde intentarán relacionar las huellas encontradas con las referencias de animales de la zona. Tras un exhaustivo estudio, llegan a la conclusión de que no pertenecen a ningún animal conocido. Esas huellas no se corresponden con ningún animal conocido, se ponen en contacto conmigo y me dicen que lo que han encontrado, me da un poco la tipología de lo que han encontrado, y yo les digo en ese momento que antes de nada más que vayan lo antes posible con escayola o con yeso y saquen un molde de la huella. Tras pedir la opinión de otros expertos, deciden volver a la zona para extraer un molde de las huellas que permita determinar su profundidad y arroje algo más de luz sobre el hallazgo. Los investigadores especulan con la posible presencia de un individuo de procedencia extraterrestre en el desierto de Ceutí. Finalmente, los datos obtenidos del molde describen a un animal o individuo con 3 pezuñas afiladas. La profundidad de 2 de las huellas indican que el individuo podría haber saltado desde un lugar en alto, algo que los miembros del CIFE asocian a alguna plataforma elevada, tal vez un ovni. Pues realmente curiosas esas extrañas huellas que encontraron los miembros del CIFE. Como decía Antonio al presentar esta pieza, ¿no? El paraje realmente es idílico, e incluso Joaquín Abenza, cuando nos indicaba hacia dónde debíamos dirigirnos para encontrar el sitio exacto, nos decía: cuidado, que es un sitio perfecto para ser abducidos. Es verdad, es un sitio magnífico. Para ser abducido también es un lugar perfecto para contemplar el cielo, porque es un lugar que está apartado de la población. Está por un lado Los Rodeos, que es una pequeña población que hay ahí, una pequeña aldea, y al lado de Ceutí se encuentra en medio de eso como un desierto. Es un lugar mágico, la verdad, y un encanto. Y nosotros tuvimos la oportunidad, como tú bien sabes, de rodar durante todo un día allí, y se hizo de noche, y pudimos contemplar el cielo como en pocos lugares lo puedes ver, ¿no? Porque hay muy poca contaminación lumínica, y eso te hace que puedas disfrutar del cielo en plenitud. Sí, la verdad es que es como un pequeño, no te diría que oasis, porque cuando hablamos de oasis pensamos en vegetación, pero sí que es como un paisaje aislado, está como en un compartimento estanco. Es un ecosistema en sí. Sí, sí, porque de repente entras allí y parece que estás en una zona desértica. Esas imágenes aéreas que hemos visto y que estamos pudiendo ver ahora, pues así lo acreditan. Un sitio especial, sin duda, como todos los que hemos visto, creo. Como por ejemplo el siguiente reportaje que vamos a ver. Yo creo que el Palacio de Guevara en Lorca también fue uno de esos reportajes que también recuerdo, si no mal recuerdo, que fue el segundo nuestro, que nos cautivó, nos enganchó, y también porque tuvimos ahí algún hecho realmente muy curioso. Yo creo que de la psicofonía que obtuvimos en Zona Cero en toda la trayectoria, la psicofonía que obtuvimos en Palacio de Guevara fueron sorprendentes,
sin ningún tipo de objeción, ¿no? Pues sí, sí. Vamos a ver este documental, esta pieza, este resumen sobre el Palacio de Guevara, y van a ver y recordar esas psicofonías de las que les habla Antonio. Aquí al fondo podéis ver el Palacio de Guevara, pero antes de adentrarnos en él, veamos qué saben los lorquinos sobre su macabra historia. ¿Qué nos puede contar acerca de los fantasmas del Palacio de Guevara? Pues decían que el caballo se oía relinchar y que subía por las escaleras con el caballo. Se decían los antiguos, habían fantasmas y cosas de esas. Comienza nuestro reconocimiento por el Palacio de Guevara con la firme intención de descubrir qué hay detrás de esa leyenda sobre la presencia de ese fantasma. Iniciamos la instalación de nuestras cámaras infrarrojas de visión nocturna y nos disponemos a realizar nuestro primer recorrido por el palacio. Sin duda, y aunque estábamos solos en el edificio, algo parecía estar esperando. La sensación de caminar solo por el edificio es, cuanto menos, excitante. Aquí está el altar, fijaros, se puede ver, antes hemos hecho una psicofonía justo en este sitio, y lo que se puede escuchar es el silencio. Nuestra medium comienza su recorrido por este Palacio de Guevara en busca de lo extraño. Vamos a comprobarla, a ver si tuviéramos suerte en esta fotografía, y como vemos aquí sí que hemos captado algo. Habría que analizar estas fotografías para ver más de cerca si esto es algún tipo de anomalía energética o son bichos o polvo. Mientras Mercedes continúa su particular recorrido por el palacio, recibimos a nuestro colaborador, Joaquín Abenza, que nos acompaña para ayudarnos en nuestra investigación. Lo que vamos a hacer va a ser poner una grabadora digital normal y corriente y pondremos también un minidisc para que haya dos sistemas distintos y vamos a ponerlos a grabar durante 3 minutos. Así que vamos a empezar con este, por ejemplo. Este lo ponemos ya a grabar y, como pueden ver, estamos abriendo un disco completamente virgen. Vale. Entonces, si queréis cerramos las puertas para que... Y guardamos silencio durante 3 minutos. Dime quién la vio. Una voz primero de niño y dice algo así como hay fantasmas. Pues este Palacio de Guevara nos deparó probablemente las psicofonías, creo que más espectaculares que hemos tenido en toda la temporada de Zona Cero. Voces nítidas, claras, que nos sorprendieron a todos, ¿verdad, Antonio? Así es, aparte de este tipo de psicofonías de clase A, que se denominan cuando son totalmente legibles, pueden escuchar perfectamente, y así es, de sentido, a todo el equipo nos resultó sorprendente, ¿no? Aparte de las psicofonías también tuvimos otras actividades, como fueron las cámaras de seguridad que se movieron solas y una ventana que se abrió, y aparte en sí el edificio, que es una maravilla, es una joya en sí, ¿no? Y después la actividad de nuestra medium, que también pues, pudo obtener fotografías que también eran bastante intrigantes, ¿no? En este sentido. Pues sí, fue una batida intensa a la que sometimos este Palacio de Guevara, que hay que decir que nos brindaron, como otros sitios, la oportunidad de visitarlo en completa soledad, de noche. Fuimos los reyes del palacio, nunca mejor dicho, sí, durante toda una jornada, y de los primeros episodios además que rodábamos. Efectivamente, aparte recuerdo perfectamente que antes de entrar al palacio hicimos un recorrido por Lorca y todo el mundo conocía la leyenda de don Juan de Guevara. Todo el mundo nos hablaba de que se escuchaban esos cascos de un caballo subiendo por la escalera, y que todo el mundo había ido pasando de generación en generación, hablaba de que efectivamente don Juan de Guevara habita en el palacio. ¿Y qué tienes que decirnos, Antonio, de lo que vamos a ver ahora, de lo que viene a continuación? Pues yo creo que ahí para ti fue uno de los momentos más importantes, más explosivos, digamos, pues, y el lujazo de poder dormir toda una noche en el Teatro Romea solo,
yo creo que de las pocas personas que lo ha hecho en Murcia, porque tú, imagino que algún técnico habrá dormido en una silla, pero tú dormiste, digamos... En el escenario. En el escenario con tu saco de dormir, pasaste toda una noche. Pues ahí les dejamos con lo que para nosotros fue una noche en el Teatro Romea. Llegamos hasta este teatro, persiguiendo la historia de una vieja maldición que nos habla de 3 incendios, de los cuales 2 ya se han producido. Y buscamos además la presencia de un misterioso monje que aparece en algunos de sus pasillos y palcos. Bienvenidos al Teatro Romea. Comenzamos un recorrido muy especial por el Teatro Romea. En la guerra o en la guerra o en la posguerra, sino acá. Aquí ya cambia el tema. Aquí fue un lugar también de castigo. Y de castigo, ¿sabe lo que es el castigo, no? ¿Tortura? Tortura. Ahora mismo estamos acompañados. ¿De quién? Atrás nuestro. Sí, estamos acompañados. ¿Por qué sigue ligado a este edificio? ¿Por qué no, digamos, que hace su transición? Porque él no ha sido capaz, de asumir la pérdida de los terrenos estos que pertenecían a ellos. Nos disponemos a la instalación de nuestras cámaras de visión nocturna. Es Antonio, junto a los técnicos de CMD, los que coordinan este despliegue. La verdad que pasear por el teatro a solas, con total oscuridad, es una sensación que es inquietante. La verdad que es, por un lado, es un privilegio y por otro lado es una sensación de un poquito de angustia, de miedo, sinceramente. Porque miras 360 grados y no ves nada, solamente oyes ruido de vez en cuando, imagino por las maderas, por la cantidad de objetos que hay colgando en la parte de arriba. Siento miedo o respeto de estar ahora mismo aquí. Yo me voy a quedar completamente solo, todo el equipo de Zona Cero se va a marchar y voy a pasar la noche completa en el Teatro Romea. El de hoy ha sido un día duro de rodaje, hemos tenido mucho trabajo aquí en el Teatro Romea y en la medida de lo posible voy a intentar descansar un poco a ver si puedo dormir y el Teatro Romea me propicia un sueño pues relajante. Acabo de escuchar un sonido bastante fuerte proveniente del patio de butacas. Son aproximadamente las 7 de la mañana y ahora pues me encuentro ya a la espera de que llegue Antonio y el resto del equipo. Voy a recoger a Benjamín a ver qué tal le ha ido la noche. Bueno, Benjamín, ¿qué tal? Antonio, buenos días. Bueno, pues ¿Qué tal tu experiencia en el teatro? Ha sido una noche muy interesante. A diario miles de personas pasan frente a esta fachada sin llegar a saber las oscuras leyendas que se esconden en su interior. Pude dormir poco, eso ya lo han visto, pero lo que sí me pude llevar fue la gratificación de haber pasado una noche completa a solas en el Teatro Romea. A la mañana siguiente llegó Antonio. Así es. Y le pude contar cómo había ido la noche, y te di todo el parte. Sí, yo recuerdo que estaba muy excitado, es cierto, porque había tenido una noche de actividad, porque el teatro tiene muchos sonidos dentro del teatro, a pesar de que los muros aíslan muy bien el sonido de la calle, pero dentro del teatro, yo lo digo porque yo también viví muchas horas dentro de él, a solas,
recuerdo que había muchos ruidos que procedían de la madera del suelo, de la parte de arriba del teatro, y realmente eso de noche, pues todos esos pequeños sonidos se magnifican por la amplitud del lugar, ¿no? Y además acuérdate qué curioso que fue todo ese recorrido que hicimos con la medium y la serie de detalles que nos fue dando, que fueron contrastando también algunos testimonios de los trabajadores, como ese nombre, ese fraile, ¿no? Sí. Paco o Francisco, como lo llaman, y que viene a corroborar esa leyenda sobre esos 3 incendios del Romea, de los cuales 2 se han producido y un tercero esperemos que no llegue. Y recuerdo en un momento dado que la medium te dijo que ese fraile estaba al lado tuyo, que estaba ahí al lado tuyo, pendiente de la conversación que estábamos teniendo, y que ese trabajador todas las mañanas cuando abría pronunciaba su nombre, decía su nombre, buenos días, se dirigía a él. Sí, así es. Se dirigía a él con toda tranquilidad, vamos. Desde ese patio de butacas, buenos días Paco, a una entidad en la que supuestamente ya es tan familiar para ellos que la tratan, pues como decimos, con esa familiaridad, ¿no? Y el último reportaje... Nos acercamos al final. El final... Estamos llegando a la cumbre, Antonio. Y hemos dejado un reportaje muy especial. La verdad que... Sí, fue el primero que salimos a rodar. Efectivamente. Ironías de la vida, cerramos con el que empezamos a rodar. Próspera Muñoz, un reportaje magnífico de una persona maravillosa, una persona que a mí realmente me produjo muchísimo respeto. No la conocía, tú sí, pero para mí era la primera vez que la visitaba, la conocía en persona, y cuando la oí hablar me hizo reflexionar, sinceramente, porque pensé, esta persona realmente sabe lo que está diciendo, es una persona muy coherente, muy culta, y si se inventa las cosas lo hace con absoluta coherencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reportaje de Próspera es un reportaje muy interesante. Vamos a verlo y ahora lo comentamos. El de Próspera Muñoz es uno de los casos de abducción mejor estudiados y documentados de la historia de la ufología española. Muchos expertos en diversos campos llegan a una única conclusión, y es que Próspera nos cuenta algo que realmente vivió en su mente. Próspera, de tan solo 8 años, y su hermana Anita se encontraban en la casa de campo que sus padres tenían a las afueras de Jumilla. Aquel día, Próspera y su hermana esperaban con impaciencia la llegada de su padre, ya que éste siempre les traía golosinas, hasta que en una de esas ocasiones vio acercarse a la casa un extraño objeto. Llegada la noche, todos fueron a dormir. El tío tuvo que improvisar una cama en el cuarto de las niñas para que durmieran más tranquilas tras el susto de la mañana. Sin saber cómo, Próspera se despertó de madrugada y vio cómo un hombre la observaba a través de la ventana. Junto a este había otros 3, de los cuales uno había estado allí por la mañana. La invitaba a seguirlos y Próspera, con total tranquilidad, salió de la casa. ¿Ves aquella estrella que se hace grande por momentos? Que sí, pues allí vamos nosotros. Salieron de una habitación de al lado, en la cual había una luz intensísima, me desnudaron, me pusieron en la camilla y preguntaron si me iban a anestesiar. Y el jefe dijo, no, si es muy dócil. Y empezaron a hacerme un análisis completo. La honestidad de Próspera Muñoz está fuera de toda duda. Ha mantenido a lo largo de toda su vida la misma versión y además ni ha vivido de eso, ni siquiera ha tenido necesidad de hacerlo. Todo eso que cuenta, pues yo no lo dudo en absoluto. Es que de Próspera Muñoz yo la conozco bien, es una persona que está contando su verdad, ¿no? Estoy absolutamente convencido. Ella no fabula, ella no se ha inventado nada. Pero el que no se ha inventado no quiere decir que sea esa la verdad, es decir, sino que ella está contando la apreciación que ella vio. Próspera sigue recordando todos los detalles sobre el terreno. Nos cuenta por dónde apareció el objeto que vio el primer día, la zona en la que se posó el objeto a bordo del cual subió aquella extraña noche. 68 años después de aquel suceso, Próspera sigue sin saber a ciencia cierta qué le ocurrió. Sigue despertándose en aquella mañana junto a su hermana. Sus pies están llenos de tierra y se pregunta, ¿qué me ocurrió?
Pues fue en 1947 cuando Próspera Muñoz, siendo solo una niña, padecía ese caso, ese testimonio que nos ha dado sobre esa abducción en Jumilla. Desde entonces su vida nunca ha sido igual y sigue preguntándose qué fue lo que le pasó. Lo más sorprendente del caso de Próspera es que es el caso mejor documentado de España de abducciones, y todas las personas que la han entrevistado, que han sido muchas a lo largo de la historia de Próspera, de su vida, todas dicen lo mismo, ¿no? Que el caso de Próspera es un caso real y es un caso que ya ha vivido. Y con la suerte de que tenemos a su protagonista con nosotros y en Jumilla, toda una población cercana, a la que cuando nos acercamos, tú lo pudiste ver, lo has dicho antes, uno se encuentra con una persona que rezuma paz, que rezuma honestidad y que te convence absolutamente de que su relato, de lo que ella cuenta que le pasó, es algo bueno, pues que ella vivió, que ella vivió como algo real, evidentemente. Y aparte lo que comentaban, por ejemplo, los expertos, Joaquín Abenza, por ejemplo, nos comentaba que a lo largo de su vida siempre ha hecho el mismo relato, no ha cambiado ni una coma en lo que ha ido diciendo, con lo cual eso le da mayor credibilidad a la historia en sí, ¿no? En ese sentido, y después que se repiten los patrones de lo que son las abducciones, con lo cual en ese sentido también le da mucha credibilidad al ser siempre lo mismo, ¿no? Estudiar todos los casos de abducción en España, que son muchos, todos tienen el mismo patrón. Además yo te puedo asegurar que ella ha tenido la oportunidad de visitar muchos platós de televisión, de lucrarse incluso con esta historia, y eso es algo que ella nunca ha hecho. Y creo que es algo que le da todavía un plus de credibilidad tanto al relato como a la persona que lo cuenta. Benjamín, llegamos al punto y final de esta temporada. La verdad yo tengo que decir que para mí ha sido una experiencia muy bonita y que creo que hemos descubierto a los murcianos muchas historias que estaban en el olvido y que Zona Cero se las ha acercado a su casa cada jueves, ¿no? En ese sentido creo que hemos cumplido uno de los principales valores de la televisión, que es dar la información a los murcianos, desvelar la cultura regional. Y creo que lo hemos conseguido en la medida de nuestras posibilidades y desde la humildad, el acercar a todos los murcianos historias que, bueno, pues historias que estaban en el olvido. Llegamos al final, Antonio. Para mí también ha sido un placer compartir esta aventura contigo, con la 7, con todo el equipo técnico de Zona Cero, y solamente queda darle a los espectadores el emplazamiento quizá a una nueva temporada, y hasta entonces, buenas noches y buena suerte.